quiero invitaros, queridos, a que busquéis en vuestras Biblias, en el Evangelio de Juan. Los que seguís el estudio de WhatsApp, el estudio que hacemos cada día por el WhatsApp, sabéis que estamos estudiando el Evangelio de Juan y vamos a releer. Los que lo habéis hecho os va a sonar un poco a repetición, pero vamos a estar leyendo en esta mañana y estudiando un poquito. Sí, se nos apagó una luz por ahí. Ahí. El capítulo 4 vamos a leer desde el versículo 43. Vamos a leer lo que podríamos llamar la segunda señal. Sabéis que la finalidad del evangelista al escribir es que conozcamos a Jesús, que conozcamos quién es Jesús, que le reconozcamos como el Hijo de Dios, el Cristo. Esa es la finalidad con la que Juan nos está escribiendo. Y en ese escribir, pues hay hasta 7 señales que nos dice Juan. Esta es la segunda de ellas. Y todos sabemos lo que es una señal, ¿verdad? Los que conducimos, no sé si todos conducimos, pero los que vais a pie, pues también encontramos señales que nos indican la dirección a seguir. Y eso es lo que Juan está haciendo por medio de estas, ¿cómo lo llamamos? Milagros, por medio de estas actuaciones sorprendentes por parte de Jesús. Y este segundo milagro es la sanación de un niño de una enfermedad. Así es que antes de leerlo, recapitulamos un poquito lo que vemos en el Evangelio de Juan al principio. Jesús ha estado en Jerusalén, ¿sabéis? Ahí en Jerusalén se encuentra con un hombre que es Nicodemo, un hombre religioso, un hombre que formaba parte de la élite religiosa del país, un hombre que tenía muy buena reputación. Y este hombre acude a Jesús preguntando sobre quién es Jesús y el Señor Jesús pues le explica, ¿no? Y ahí encontramos ese versículo tan conocido, ¿no? Es un versículo, es algo que Jesús dijo a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es una conversación entre Jesús y Nicodemo. Vemos que después de esto Jesús se va de Jerusalén y se va a otra región que se llama Judea, y allí está muy cerca de Juan el Bautista, y ambos están bautizando, aunque Jesús nos dice el texto que él personalmente no lo hacía, sino que lo hacían sus seguidores, sus discípulos, sus alumnos. Pero esta situación tiene algunas complicaciones de tipo político. Juan se había ganado algunos enemigos por su ministerio, no porque se lo mereciera, pero la realidad es que le surgieron algunos enemigos, y el hecho de que Juan y Jesús estuviesen tan cerca propició que Jesús decidiese marcharse, ¿no? Entonces Jesús se vuelve a la tierra donde había sido criado de pequeño, que es Galilea, pero de camino pasa por Samaria. Y esa región conocéis la historia, ¿verdad? Está también en este capítulo. Muchos de vosotros debéis de conocer la historia en que Jesús habla con esa mujer en el pozo, ¿verdad? Luego hablaremos un poquito de ella. Pero finalmente Jesús llega a la tierra de donde era. Y aquí es donde os invito ahora a que leamos. ¿Tenéis ahí en vuestras Biblias? ¿Lo tenéis a punto? ¿En los móviles? ¿En las Biblias de papel? Da igual. Juan capítulo 4 y versículo 43. También nos lo van a poner aquí, creo. A ver. Muy bien. Yo lo estoy leyendo en Reina Valera, pero da igual la versión que leáis. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, lo que os estaba explicando. Se había marchado de Samaria y iba a Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra.
Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. ¿Os fijáis lo que os he estado explicando, no? Había estado en Jerusalén, donde se había visto con Nicodemo, y allí había hecho algunos milagros. Y esto es lo que nos está diciendo. Así es que cuando llega a su tierra, a Galilea, los que le reciben con un poco de esta ambivalencia, ¿no? Por un lado, era un joven que había crecido en la región, posiblemente todos le conocían de niño, y por otro lado viene ahora con esa fama, ese renombre de haber estado haciendo muchos milagros. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. ¿Conocéis la historia? Si no, la podéis leer en los capítulos que van antes de este. Perdón. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó: ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Bueno, los que lo habéis estudiado estos días ya conocéis un poco, ¿eh? Pero vemos que Jesús viene a esta región, si podemos entenderlo un poquito, escapando del renombre que había ido ganando. Viene buscando un lugar de tranquilidad, un lugar de paz, un lugar donde quizás no iba a ser tan encumbrado, pero que al mismo tiempo no iba a encontrar enemigos. Porque el problema es que Jesús sabía que iba a morir en la cruz, pero tenía que ser en el momento oportuno y no podía ser antes. Así es que él se retira a su tierra natal, podríamos decir, con esta finalidad. En Galilea le están recibiendo como alguien que hace milagros, pero no son capaces de ver más allá de esos milagros que Jesús hace. Recordad, los milagros que que Juan nos relata deben de servir para que reconozcamos quién es Jesús, para que seamos capaces de ver que es el Hijo de Dios. Así es que ellos solo le ven como alguien que hace milagros. Por eso este hombre acude a él. En cambio, hemos visto o podemos leer que los samaritanos le habían pedido a Jesús que se quedase con ellos por 2 días y habían llegado a la conclusión de que él era el Mesías que estaban esperando. Él era el Hijo de Dios. Él era Dios que había venido a visitarles. Y esto es algo que nos sorprende. Fijaros, Jesús es para todos. Yo os veo hoy y la verdad es que da alegría de ver la iglesia tan llena. Y os veo, algunos venís de Venezuela, otros venís de Colombia, otros de Paraguay. No me quiero olvidar a nadie, ¿eh? Tenemos algún catalán también, ¿eh? De Perú, de Ecuador, de Santo Domingo, de Honduras. Allí me están protestando. De diferentes lugares. No es lo importante. Lo importante aquí que veamos es que Jesús es para todos.
Jesús es para todos. Jesús es para ese eminente hombre religioso, podríamos decir un teólogo de su época, pero Jesús también es para esa mujer samaritana de mala fama y con mal nombre. También es para los enemigos del pueblo judío, para los samaritanos. También es para este hombre que vino a verle, para los de su propia tierra. Y este hombre que vino a verle, ¿os habéis fijado? Este hombre era un oficial del rey. ¿Sabéis quién era el rey? ¿Habéis pensado alguna vez? El rey Herodes. El rey Herodes era enemigo acérrimo de Juan y de Jesús, hasta el extremo que decapitó a Juan y persiguió a Jesús. Pues incluso para este hombre es Jesús. Y el hombre se acerca a Jesús por lo que había oído. Había oído que Jesús hacía milagros. Y Jesús está de nuevo en Caná. En Caná sucede ese primer milagro que se nos relata. Convierte el agua en vino en mitad de una boda. Esto nos viene hoy, bien hoy, que hablábamos del matrimonio. Fijaros cómo Jesús refuerza la idea del matrimonio. Estaban en una celebración de una boda y iba a terminar mal, porque se había acabado el vino. Y en aquella, yo sé que quizás algunos venimos de una cultura donde el vino está mal visto, pero en la cultura judía, que en una boda no hubiese vino, era una ofensa para los invitados. Y aquella boda iba a terminar mal. Ese matrimonio iba a empezar mal. Entonces Jesús pone remedio a eso. Nos está hablando de que Jesús considera como una cosa buena el matrimonio y la facilita. Quizás este hombre había escuchado esa historia. A lo mejor hasta había sido invitado, no sabemos. Quizás había escuchado las historias que se contaban de que Jesús había hecho en Jerusalén. No lo sabemos. El caso es que este hombre había oído algo de Jesús y acude a él. Y yo me pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos oído hablar de Jesús? Quizás has oído hablar de Jesús y vienes indagando más. Vienes preguntándote. Venimos a conocer más. Y esto es algo bueno. Es algo que hizo este hombre. Fijaros, la fe de este hombre tenía algunas deficiencias, podríamos decir. Le faltaban algunas cosas. Mirad, este hombre creía que era imprescindible que Jesús acudiese a estar con su hijo para sanarle. Me recuerda una historia del Antiguo Testamento. Un hombre que se llamaba, creo que se llamaba Naamán, ahora quizás no, pero sí, ¿no? Gracias por los que me ayudáis. Este hombre tenía lepra y acude, era extranjero, y acude a ver al profeta que en aquel momento había en el pueblo de Dios. Dice, voy a ir para que me sane. Total, que él está llegando, pero entonces el profeta, sabiendo, porque el Señor se lo reveló, manda a su sirviente y le dice, dile que se bañe en el río 7 veces. Y ya, y así quedará sano. Pero entonces este hombre, cuando recibe estas instrucciones, dice, qué decepción. Yo pensaba que él levantaría sus manos y las pondría sobre mi cabeza y oraría al Señor. Y bueno, el hombre se había montado su película de cómo tenía que ser sanado. Y este hombre que estamos leyendo hoy su historia, un poquito lo mismo, ¿no? Está esperando que Jesús actúe como él ha pensado. Cree que tiene que ir Jesús y estar allí con su hijo. Otra de las deficiencias, este hombre urge a Jesús. Corre, corre, mi hijo está muy enfermo, está a punto de morir, tienes que darte prisa. Porque, como se dice hoy en día, todo tiene solución menos la muerte. Este hombre creía esto. No sabía que Jesús tiene solución incluso
para la muerte. Y de hecho, él mismo resucitó y resucitó a otros. Y la tercera cosa que le faltaba a la fe de este hombre era que necesitaba ver los milagros de Jesús. Fijaros que esto, cuando Jesús le dice, necesitáis ver, si no, no creéis, no se lo dice solo a él. Es decir, esto era un problema no solamente de este hombre, sino de muchos de los que seguían a Jesús. Necesitaban ver milagros. Y no sé si eso también puede ser para nosotros un problema. Fijaros en el versículo 48, hay una expresión que se repite, que es la palabra no. Dice, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Esta doble negación, esta frase dicha de esta manera, nos está indicando que Dios está haciendo, que Jesús está haciendo un énfasis en esto. Quiere remarcarlo. Pero ¿sabéis una cosa? A pesar de estas deficiencias, a pesar de que no era todo lo que debiera, este hombre no es rechazado por Jesús. Al contrario, Jesús le ayuda. Y es que esto es algo que también hemos ido aprendiendo los que estamos haciendo el estudio de WhatsApp. Acercarse a Jesús siempre es el primer paso para conocerle realmente como Él es. Este hombre apremia a Jesús. Nos dice el texto que le suplicaba y indica continuidad. No paraba de suplicarle. Insistía. Incluso cuando Jesús le dice, es que si no veis milagros no vais a creer. El hombre parece como que obvia esto que Jesús ha dicho. Y nos dice el texto que seguía insistiendo. Señor, mi hijito, es una expresión cariñosa la que está usando aquí, aunque nuestras traducciones quizás no lo captan, ¿no? Mi hijito va a morir. Corre, Señor, date prisa. Y Jesús pone a prueba la fe de este hombre. No le rechaza, pero le pone a prueba. Y le dice, ve, tu hijo vive. ¿Y qué habríais hecho vosotros? ¿Qué habríamos hecho? Este hombre creció en su fe, obedeció al Señor y se marchó. Se marchó sin saber cómo estaba su hijo, pero se marchó con la promesa que el Señor le había hecho. Es el primer paso de crecimiento. Cuando está con Jesús, obedecerle, escucharle. Y enseguida nos cuenta la historia. Claro, aquí hay que explicar un pequeño detalle. Capernaum y Canaán están distanciados unos 20, 30 kilómetros. Y por si no lo sabíais, no iban en coche, no iban ni siquiera en carro, como decís vosotros, de caballo. Seguramente iban andando. Así es que tenía que andar unos 20 o 30 kilómetros, ¿no? No sé si sois muy andadores. Antonio ha sido muy andador toda su vida. Pero 20 o 30 kilómetros se tardan mucho en andar. Así es que este hombre se va, pero resulta que sus sirvientes están viniendo a buscarle porque el niño ya había quedado sano, justo en el momento en que Jesús le dice. Y cuando los ve, el hombre insiste y aquí vemos los comentaristas, los expertos en griego, nos dicen que las palabras que este hombre está usando son palabras de autoridad, son palabras que este hombre exige a sus criados. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo quedó sano el niño? Y ellos le dicen a las 7, a tal hora. Y dice que entonces se dio cuenta de que ese era el momento en que Jesús le había hablado. Fijaros que la frase se repite 3 veces. Las repeticiones siempre nos llaman la atención en la palabra. Dice en el versículo 50, Jesús le dice, ve, tu hijo vive. En el versículo 51, los sirvientes le dicen, tu hijo vive. En el versículo 53, vuelve a decir,
El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Fijaros que las frases podrían estructurarse de otra manera, pero se repite esta idea: tu hijo vive. Y esto nos habla de que el Señor Jesús es el que da vida. Es el que da vida igual que la da el Padre. Así es que, fijaros, la progresión. En la primera señal, cuando se convierte el agua en vino, no hemos leído el texto hoy, lo podéis leer luego en casa, pero Jesús está presente. Y Jesús cambia algo material, transforma el agua en vino, sin tocarla, sin hacer nada. Lo que era agua, de golpe, es vino. Hay esa transformación. Pero ahora vemos dos cosas distintas. Vemos esta señal, nos está indicando en otro aspecto de la persona de Jesús. Lo primero es que lo hace a distancia. Nos habla de ese poder sobrenatural, de ese que Jesús está en todos lugares, que conoce todo, que no tiene una limitación como nosotros del espacio. Nosotros solo podemos estar en un sitio. Si estamos hoy aquí, no podemos estar en otro lugar, solamente podemos estar aquí. Pero Jesús no tiene esa limitación. Y lo segundo es que Jesús está dando vida, está dando lo que solo Dios puede dar. Nadie más puede dar vida, solo la puede dar. Y fijaros que Jesús no solamente da esa sanidad al niño, sino que en el proceso hace que la fe del Padre crezca. Fijaros, al principio solamente este hombre creía que Jesús era alguien que podía hacer milagros. Luego, cuando Jesús le habla, nos dice el texto, y es curioso, en el versículo 50, dice: el hombre creyó la palabra de Jesús. Vemos ese crecimiento en su fe. Ha creído la palabra de Jesús. Pero luego, esta expresión de creer vuelve a aparecer. Dice en el versículo 53, dice al final: y creyó él con toda su casa. ¿Está repitiendo? ¿Es lo mismo? Yo creo que no, es un paso más. Ya no cree en la palabra, ahora cree en Jesús. Y no sé si captáis un poquito esta diferencia. Él ha creído en Jesús. A lo largo del libro de Juan vemos cómo esto siempre sucede cuando nos acercamos a Jesús. Al principio del Evangelio salen los discípulos que tenía Juan y Juan les dice: Jesús, este es el importante. Y algunos de aquellos discípulos de Juan se van con Jesús, y Jesús, yo me lo imagino, ¿no?, que iba andando, esto no tiene por qué ser así, pero yo me lo imagino, ¿no?, que iba andando y aquellos discípulos le seguían. Y Jesús mira así hacia atrás y les ve y les dice: ¿y qué queréis? Dice: queremos, Señor, ver dónde vives, queremos ver quién eres, cómo eres. Y les dice: pues venid. Y dice que ellos creyeron, y ya al día siguiente, después de haber pasado apenas una velada, ¿no?, podríamos decir, con Jesús, una cena, y al final del día haberle podido conocer, hablar con él, ya al día siguiente están diciendo: este es el Hijo de Dios, este es el que estábamos esperando, este es Dios mismo que ha venido a vernos. Lo mismo sucede con Natanael, otro de los discípulos. Dice que se acerca a Jesús diciendo, porque le hablan de él, ¿no? Mira, Jesús de Nazaret. ¿Cómo va a ser de Nazaret alguien importante? Ahí había ciertos prejuicios, ¿no? Pero en cuanto ve a Jesús y Jesús le habla y le dice algunas cosas, enseguida dice: tú eres el Hijo de Dios. Cuando vemos a Nicodemo, se acerca a Jesús en la noche, quizás para que no le vean, para que no le critiquen. Y le dice: mira, vemos que haces milagros, que eres un gran maestro, que vienes de Dios. Pero Jesús se revela de una manera que vemos que Nicodemo al final de su vida
con sus dificultades seguramente, pero acaba siendo un discípulo de Jesús, siguiéndole, y está ayudando ahí cuando le crucifican y hay que bajarle de la cruz y hay que llevarle y poniendo de sus recursos por seguir a Jesús. Lo mismo con todos los samaritanos. Los samaritanos se acercan porque aquella mujer les habla y le dicen, quédate con nosotros. Y al cabo de esos apenas 2 días, dicen, ahora sabemos porque conocemos, porque te conocemos. Ya no es lo que me dijeron, ahora te conocemos. Y yo en esta mañana os quiero invitar a eso, a que conozcáis a Jesús. Vivimos en una sociedad en que la información a veces es incluso hasta excesiva. No tenemos tiempo de recibir toda la información que está disponible. Y recibimos información por todos los lados. Y quizás alguien te ha hablado de Jesús. Y está bien. Pero yo quiero invitarte a que acudas realmente a la fuente. A que acudas a Jesús personalmente. No dejes que te cuenten milongas sobre Jesús. Acude a Jesús. Trata directamente con Él. A veces pensamos que Dios es alguien frío, alguien distante, alguien un poco apartado. Mirad, os voy a poner un ejemplo. Imaginar unos niños pequeños. Los que somos adultos, a veces nos cuesta relacionarnos con los niños pequeños. Nos cuesta, ¿no? Queremos transmitirle algo a nuestros hijos, que a lo mejor son jóvenes, son adolescentes, y encontramos dificultades para tratar con ellos. Pero imaginar ese grupito de niños y voy yo y de pie les digo algo que deben de hacer o algo que deben de aprender. Y luego me marcho y ya está. Bueno, esta es una manera de enseñarles, ¿no? Pero imaginar que en vez de hacer eso, va alguien que entiende más de pedagogía, que entiende más de niños, y ¿sabéis lo que hace? Se sienta en el suelo con los niños y se mancha la ropa jugando lo que ellos juegan y hace lo que ellos hacen, está con ellos. Estos niños, cuando esta persona les diga algo, lo reciben mucho mejor. Y esto es lo que Dios ha hecho, guardando las distancias. Es un ejemplo, ¿no? Para que lo entendamos. Dios se ha hecho hombre como nosotros. Se ha sentado con nosotros en el suelo. Se ha manchado. Ha vivido como nosotros. Nos ha mostrado cómo vivir. Nos ha mostrado quién es. Nos ha hablado cara a cara. Y te está diciendo, ven y ve. Posiblemente la fe de los que estamos aquí, el que más, el que menos, habrá cosas que tiene que mejorar, que tenemos que mejorar. Nos estamos acercando a Dios de diferentes maneras. Pero lo que quiero deciros en esta mañana, y con esto termino, traía más, pero creo que el tiempo va pasando, pero con esto termino, es que nos acerquemos a Jesús. Tenemos la historia de su vida. Leamos. Escuchemos. Hoy en día se puede escuchar la Biblia para los que quizás nos cuesta un poco más leer, ¿no? Se puede escuchar. Podemos de tantas maneras acudir a Jesús, pero no dejemos de acudir a Jesús. Vayamos a Él. Vayamos a escucharle. Averigua quién es Jesús. No dejes que te lo cuenten. Acude a saber quién es Jesús. Porque, ¿sabéis? Jesús es el que puede llenar nuestros vacíos, nuestras necesidades. No quiero entrar en la historia de la mujer samaritana. Lo traigo preparado, ¿eh? Llevamos 2 hojas y quedan 3 casi, pero no me quiero enrollar.
Pero a aquella mujer, Jesús le mostró quién era. Y tenía sus prejuicios también. Pero Jesús le mostró quién era. Así es que no dejes que te lo cuenten. No dejes que te lo cuenten. Yo te animo a que estudies por ti mismo, a que leas la palabra, que la escuches, que profundices en ella, que no ceses de buscar a Jesús. Porque, ¿sabes? A todo el que le busca, Jesús le encuentra. Si de verdad le buscas, Él no se esconde. Al contrario, le vas a encontrar. Pues quiera el Señor que todos los que estamos hoy aquí le busquemos de corazón, de verdad, le busquemos con ese deseo de encontrarle. Que el Señor os bendiga.